Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a comenzar esta conversación. Primero quisiera felicitar a Julia y pues a todo el elenco y el equipo que está aquí también por el excelente trabajo que pudimos ver el día de hoy. Julia, me gustaría comenzar preguntándote sobre el proceso de escritura del guión, desde que nace la idea, cómo lo imaginabas, cómo fue ese proceso para ti y que nos hables un poco de la intención detrás de contar esta historia. Gracias. Pues la verdad es que esta historia nace de una simple sensación que yo tenía en mi cuerpo y como que empecé a ficcionalizarla, como de siento que hay algo dentro de mí que no puedo explicar, que me impide respirar, que me siento invadida, ¿no? Como que sentía esta tensión corporal, ¿no? Y pues a partir de ahí como que empecé a ficcionar y pensaba como en esta planta que crece en el interior, ¿no? de el personaje principal de la historia. Y a partir de ahí como que pues, o sea, siempre pienso como que debe haber una situación que obliga al personaje a estar donde está, ¿no? Porque pues si no está feliz, pues puede irse, pero no, tiene que haber algo que la obligue a atravesar este sufrimiento. Y pues en este caso, pues como que dije, pues algo que tenga que ver con la familia, ¿no? O sea, algo que la obligue a estar presente y entonces pues ya como que surgió la boda y demás y creo que pues o sea, la historia transcurre en muy poquito tiempo, ¿no? Un día antes de la boda y ya, pero pues justo como que intenté ir metiendo, como meto todo el contexto dentro de este tiempo tan breve, ¿no? Y la verdad es que después en algún momento empecé a buscar imágenes de referencia para hablar de esta cosa de la planta y me encontré con el mito de Apolo y Dafne, que pues es en el que está inspirado esta historia, que es el mito uno de los mitos de la metamorfosis de Ovidio, en el que pues Dafne la única forma que encuentra de huir de Apolo es convirtiéndose en un laurel, ¿no? Convirtiéndose en un árbol. Entonces, como que a partir de esa dinámica entre estos dos personajes fue que empecé a construir ya los personajes de esta historia. Y pues creo que solito como que cuajó todo junto. Sí, me gustaría preguntarte sobre el proceso ahora de construcción de los personajes, o sea, una vez que ya estaban escritos y ya los tenías en tu mente, ¿cómo fue trabajar ya con los actores? Pues fue como muy divertido para mí porque creo que fue como llevar precisamente la historia que yo veía en el guión a las facciones de cada uno de ellos, ¿no? O sea, cuando empezamos como que el proceso de casting, yo tenía muchos nervios porque sabía que pues en la historia son hermanos, ¿no? Los personajes principales y entonces pues tenía que lograr encontrar dos actores que se parecieran, ¿no? Entonces eso fue difícil, pero como que no sé, como que fue puras casualidades increíbles, que primero casteamos a Marifer como Dafne y para mí fue como muy importante trabajar con ella porque Marifer tiene como una capacidad súper increíble de trabajar su cuerpo, ¿no? O sea, como que yo le decía como, ay, es que ella tiene dolor, ¿no? Y ella lo reflejaba, ¿no? O sea, reflejaba en el físico el dolor del personaje. Y entonces creo que los personajes, o sea, si tú lees el guión, como que no hay mucha información, o sea, como que quedan un poco vagos y creo que la historia como que cuajó cuando pudimos empezar a trabajar esos personajes con ellos, porque como que las miradas, los tonos, ¿no? O sea, como que todas las cosas que ellos hacían actoralmente aportaron muchísimo a la historia y la historia se cuenta magníficamente a través de ellos. Sí, justamente qué bueno que abordas el tema del cuerpo porque es algo que me gustaría hablar precisamente con Marifer, pero antes me gustaría una última pregunta para ti. ¿Cuál fue tu mayor lección o aprendizaje como directora de Metamorfosis? Es una lista muy larga, pero creo que lo que más aprendí con este proyecto es que para mí es un gran logro incluso el hecho de haberlo terminado,
¿no? Porque cargar el proyecto desde la idea inicial hasta lo que dices, ¿no? La escritura, el desarrollo de los personajes, el castear, el grabar, editar, bla, 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 bla. Ha sido un proceso largo, cansado, y a veces como que digo, ya quiero que esté terminado, ya. Pero, pues, o sea, creo que sostener, o sea, como esa constancia de sostener los proyectos aun cuando sentimos que no están avanzando, porque creo que eso es lo que aprendí más, ¿no? O sea, como el que, aunque tú sientas que no está avanzando y que te sientas atorado y que ya no sabes hacia dónde ir, eso también es parte del proceso, ¿no? Y entonces como sostener y aferrarte y así tener la garra de decir, se hace porque se hace y se termina porque se termina, creo que eso es lo que más he aprendido y creo que es lo que más voy a aplicar en mis próximos proyectos. Muy bien, pues gracias por compartirnos tu experiencia. Me gustaría continuar con Marifer. Justamente siento que el manejo del trauma y el cuerpo lo haces impresionante, o sea, desde el segundo uno, Gracias. Igual con las imágenes sabemos que algo, o sea, a pesar de que las imágenes son bellísimas, el sonido y la música nos está diciendo que algo no está bien, ¿no? Y justamente lo podemos ver también expresado a través de tu cuerpo. Entonces me gustaría saber cómo fue tu experiencia al construir este personaje, o sea, desde que leíste el guión hasta pues el último plano. Ok, pues creo que Julia se dio a entender muy bien desde el principio. Me acuerdo, o sea, todavía me acuerdo de que fui al casting y todo, y cuando me dijeron como, oye, sí, vamos a platicar del proyecto, me acuerdo que Julia tenía como toda la idea en la cabeza muy, muy clara. O sea, yo recuerdo que ella comenzó a platicarme sobre el mito, sobre lo que iba, sobre el guión que había. Y creo que no me costó entender lo que ella me estaba diciendo, de qué iba esta historia. Y creo que esa parte fue pues muy importante para mí, que ella tenía la idea súper clara y bueno, pues fue ir trabajando con ella, con ir marcando, que ella me decía, no, aquí dale más esto, quiero esto, busca por acá. Y creo que eso fue de lo que me ayudó también a tener este resultado. Y sí, creo que las imágenes eran impactantes, ¿no? Y a mí me pareció bellísimo esta conexión que hizo con el mito de Apolo y Dafne. Y bueno, pues fue parte de eso, de irle trabajando por ese lado. ¿Y cuál fue como tu reto más grande como actriz con este proyecto? Creo que nunca me había tocado hacer un personaje que tuviera así como ataques de ansiedad tantos. Ay, todo el tiempo. Entonces, de pronto era como, ahora vamos a hacer escena donde estás así, donde no puedes respirar, y ahora vamos a hacer la siguiente escena donde tampoco puedes respirar. Y la que viene donde tampoco, ¿no? Pero creo que gracias, o sea, creo que todo fue un equipo muy bonito. A mí me gustó mucho, me sentí muy cómoda con todo el equipo, siempre trabajando, estaba lleno de personas muy talentosas. Entonces, pues estoy muy agradecida con esta experiencia, con haber podido compartir con todos ustedes, por ser parte de este proyecto, ¿no? Por tu confianza. Y vaya, me llevo mucho aprendizaje de todo esto. Muchas gracias. Román. Siento que tu personaje es muy complejo porque tiene como todo este mundo psicológico que no llegamos a conocer del todo, pero su presencia es súper fuerte. O sea, tu primer diálogo de yo te ayudo, sientes como la tensión con Dafne, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue acercarte a él y si fue difícil interpretarlo para ti? Pues sí, creo que fue complejo, en el sentido, pues sí, de lo que hablas, ¿no? Como manejar la presencia y todo esto, pero creo que también Julia ayudó mucho. Me acuerdo como llegar al casting y ensayo, porque fue como instantáneo todo, entonces fue como, es que estás idéntico a quien va a ser tu hermana, y yo, ¿quién es? Y luego ya descubrimos que era Marifer, y pues fue esto, ¿no? Como desde, no, llega y se concretó, y la voz y todo esto, entonces como... aunque tenía 2, 3 diálogos, fuera como
manejarlo todo, ¿cómo decirlo?, de pies a cabeza, ¿no? Que todo tuviera un propósito. Y eso fue como lo que, pues sí, a lo mejor que me costó más, por así decirlo, como el hecho de llegar, el cuerpo, la postura, la voz, o sea, como todo tenerlo controlado. Incluso la mirada, creo que la mirada también inicial de cuando le dice yo te ayudo es como, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, sí. E igual, ¿cuál fue tu reto o si algún momento que te haya desafiado dentro de la producción? Pues yo creo que esta mirada inicial, como cuando llegan, creo que es como lo más, como poder transmitir con la mirada, porque a fin de cuentas el rostro estaba como, pues sí, ¿no? Sólido, y poder transmitir como pues sí, lo que estaba pasando entre ellos, la tensión, o sino que la gente se pudiera dar cuenta que algo estaba mal entre ellos. Fue como lo que más me costó y fue como, sí, muy extraño todo. Sí. Aparte recuerdo que esa escena del comedor fue la más difícil de todas. Bueno, en mi perspectiva siento, la repetimos como 10 veces, o sea, sí, y en todas tú estabas perfecto. O sea, Julia decía acción y tú ya estabas en personaje. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, también siento que eres una excelente actriz, o sea, también el manejo de la tensión que tienes es espectacular, sobre todo en la escena del baño. Ahí en la escena del baño siento que como que transmites un poco ser la villana de la historia, aunque quizá no entendamos del todo por qué. Entonces me gustaría preguntarte sobre esa escena en específico y cuál fue tu experiencia igual de interpretar este personaje. Pues, híjole, es que sí, es como… Creo que lo complicado para mí fue que desde el guión cada personaje como que estaba en su mundo, ¿no? Entonces, la realidad del personaje de Marifer y la realidad de mi personaje como que, o sea, no empataban, ¿no? Y creo que esa parte del baño para mí era como, digamos, un reto, que el no ser la villana, ¿no? Justamente porque, pues, en su contexto, en lo que quieras, pues esa era su realidad y no quería como justo eso, ¿no? Como ser la mala, que de alguna forma, pues sí, pero lo veo más como si hubiera sido el pasado, o sea, como la hermana ya había atravesado una situación y ya estaba en un momento de metamorfosis, y este personaje de Alejandra estaba en una situación en la que sabía la verdad, la conocía, pero como que la dejaba atrás, como que, ¿no? Pero pienso que en algún momento pues la realidad la iba a alcanzar, ¿no? Por eso digo como en el pasado, ¿no? Porque ella probablemente, sí, cuando veamos la segunda parte, como que igual puede ser que llegue, ¿no? A tener una metamorfosis, porque pues se va a enfrentar a la realidad. Muchas gracias. Pues me gustaría abrir la conversación. No sé si haya alguien que le gustaría conversar aquí con nosotros. Pregunta, comentario. Sí, así se escucha. Bueno, primero muchas felicidades, Julia. Algo que también me gustó mucho fue que pues en el crew casi eran puras chicas. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Y bueno, muchas felicidades. Creo que me gustó también mucho el tema y cómo lo desarrollaste y cómo sí se ve como incluso pues pues un poco body horror en ella. Y yo tengo dos preguntas. Una es que si desde el montaje, bueno, más bien, desde el guión pensaste en las secuencias de montaje donde está como, bueno, donde vienen todos sus malestares físicos, y cómo, y si no, bueno, cómo fue ese proceso de saber dónde insertarlos, porque también el sonido pues es muy angustiante, ¿no? Todo pues el diseño y la post, o sea, siento que
lo hicieron muy bien porque sí te da como ansiedad de repente. Entonces, ¿cómo le hiciste como para balancear eso en la imagen y el sonido y que no fuera, o sea, que pudiera ser angustiante sin quedarse como ahí todo el tiempo, ¿sabes? Y bueno, la segunda es como si tuviste algún apoyo para escritura o fue como post o cómo fue ese proceso para realizarlo económicamente. Va. Muchas gracias por tu pregunta. Pues la verdad es que creo que un gran proceso de reescritura del guión sucedió en la sala de edición, y con la sala de edición me refiero a la computadora de Jimena Chunti. Porque sí, o sea, si bien el corto sí desde el guión está como construido en 3 actos, así clásico, que o sea, como que sí están así, de que primer bloque, escena, su propia escena de baño, segundo bloque, su propia escena de baño, tercer bloque, su propia escena de baño. O sea, como que sí está marcado de esa forma. Pero no sé si te refieres específicamente como a estos flashazos de imágenes, ¿no? Como que suceden entre uno y otro. Eso fue como una propuesta que me hizo Jimena, ya cuando pues, estaba ella montando el corto, que en el momento en el que lo vi dije, es exactamente lo que hay que hacer. No le muevas, así hay que hacerlo, porque creo que funciona mucho como que te recuerda todo lo que ha pasado, ¿no? Porque a pesar de que es como muy cortito, pues luego como que esa cosa funciona como para recuerda esto está sucediendo, ¿no? Como para insistir y recalcar como ciertas cosas. Y respecto a lo del apoyo, la verdad es que el guión lo escribí, si no me equivoco, en el 2018, entonces ya tiene un ratito, y no tuve como algún apoyo de escritura. La verdad es que pues lo fui escribiendo como con mis herramientas, con las herramientas que he tenido, y definitivamente pues a lo largo desde el momento en el que hice la primera versión hasta el momento en el que tuve que entregar la última versión, le moví muchas cosas, ¿no? O sea, le moví un detalle aquí, un detalle allá, la mirada y como algunos, sí, pues detalles que pues conforme iba yo intentando llevar la historia a la vida me daba cuenta de que le faltaban cosas, ¿no? Entonces pues como que ahí sí le estuve moviendo al guión, pero pues como que la idea original como que solo estaba ahí y ya fue como que irle moviendo nada más para que cerrara. Pero sí creo que definitivamente o sea, como que lo que dices de la ansiedad, que me alegro mucho que hayan sentido eso. Bueno, no porque hayan sentido eso porque está feo, pero sí porque es el objetivo, ¿no? Y creo que eso definitivamente es un trabajo así brillante de la edición y también del diseño sonoro, ¿no? O sea, la chica Valentina que hizo el diseño sonoro, yo así no la conozco, nunca la he visto en mi vida, tuvimos una llamada de Zoom, le dije, quiero esto, me dijo, lo tengo, y la siguiente vez que hablamos fue porque me mandó una propuesta y dije, wow, o sea, hizo algo increíble. O sea, a mí me pareció que entendió lo que estaba en mi mente y no sé cómo lo hizo, pero sí, definitivamente creo que pues eso de lograr esa emoción es un trabajo en equipo que se logra como con todos los elementos que le vas metiendo, ¿no? Y ya, espero haber respondido a tu pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias. Buenas tardes a todos. De aquí se ve muy oscurito. Felicidades por el trabajo que nos estás presentando. Veo que tiene reconocimientos ya de unas palmitas ahí. Entonces, creo que eso les augura muchas más palmas. Muchas felicidades por este trabajo. Me da mucho gusto ver que los jóvenes le apuesten a lo que tanto les gusta. Es decir, creo que lo que sostiene a ustedes es la pasión por el cine. Entonces, es bueno y qué bueno que nos dan la oportunidad de disfrutar de este tipo de trabajo. Mi pregunta es si durante tu proceso, ¿qué pudo haberte provocado decir no sigo por aquí y qué otro sí para seguirle apostando
hacer cine, a reunir a gente talentosa, a reunirte de gente que también le apuesta y que, bueno, finalmente yo creo que la pasión es lo que siempre les va a sostener. Claro. Pues muchas gracias por los buenos deseos. Esperemos que sí. Sí, pues la verdad es que justo como mencionaba, pues el guión lo escribí hace un par de años, más de un par de años, y creo que definitivamente en su momento cuando inicié con la idea de realizarlo, no tenía las herramientas para hacerlo. No sabía cómo iba a hacer lo de que crecía la planta, ¿no? O sea, como que en algún momento planteé hacerlo como metafórico y mostrar otra cosa. No sé, o sea, como que tuve varias ideas distintas de hacia dónde guiar el proyecto. Pero creo que como que se concretó en el momento en el que yo estuve en un proyecto con Luna que hizo los prostéticos. Y pues vi lo que ella podía hacer y dije, creo que esta es una posibilidad, ¿no? O sea, creo que esto podríamos hacer la planta real, ¿no? Y podríamos usar un prostético, o sea, como que fue eso. Y por supuesto que otra parte también que alimentó muchísimo la posibilidad de hacer el proyecto fue Mariela, que bueno, no está con nosotros el día de hoy, pero pues ella es, como fotógrafa, es muy, muy capaz de trabajar con lo que tiene, ¿no? O sea, como que las herramientas que tiene las usa y las explota y crea imágenes hermosas. Y ella hace muchas cosas con pixelación, que es la técnica de animación que utilizamos para la última escena. Entonces, pues ella hizo un proyecto también y yo le dije, oye, ¿cómo se hace eso? ¿No? Y me explicó, no le entendí, y hasta la fecha no entiendo muy bien cómo funciona eso de la animación, pero bueno, pero ella me abrió esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que el conocerlas a ellas dos y trabajar con ellas en otros proyectos me empezó a dar herramientas para decir, podemos llevar la historia por aquí, ¿no? Sí se puede contar de esta forma, no se puede contar de esa otra forma. Y creo que la verdad es que respecto a las herramientas, como que yo nunca tuve así 100% en mi mente que esto era horror o body horror hasta que lo vi montado y me dio miedo. O sea, como que dije, ¡ay, qué horror! ¿No? O sea, como que sí causa esa sensación y pues fue cuando dijimos, ok, hay que inclinarnos hacia allá, ¿no? Y entonces pues el color y el sonido, la música y todo, pues ya lo empezamos a trabajar en esa línea, ¿no? Entonces creo que fue un poco como de ir conociendo el proyecto y ir viendo qué teníamos a la mano y pues meterlos o sea, como explotar esas herramientas, ¿no? Y ya. No sé si ya tenemos que dejar. Voy. Aquí hay una. Pues felicidades, muchas felicidades. Sí quiero felicitarte en especial, Julia, porque el haber tenido la idea clara de lo que querías y la apertura de sugerencias te dio un éxito rotundo. Eso está increíble y quedó muy bonito, estoy muy contenta. Muchas felicidades, chicos. Muchas gracias. Gracias. ¿De este lado? Bueno, si ya nos quieren correr, nos dicen, ay, sí. Perdón. Súper. Como que quiero aprovechar la oportunidad. Bueno, primero, felicidades. Muchas gracias por mostrarnos esto. Y quiero aprovechar la oportunidad como de que están aquí o que estás aquí para preguntar como la historia completa, porque eso creo sí, que, jamás. Pero bueno, tal vez jamás, pero sé que todas las obras como pues narrativas, y creo que en general justo tienen como todo un mundo que no pasa, ¿no? Porque tú escoges al final con todo el equipo, qué funciona mejor para las sensaciones o para el objetivo principal, pero crean todo, pues toda una familia, todo un universo, todo. Y entonces pues ahorita podrías contárnoslo si quieren, pero si no también está bien. La verdad es que creo que la historia es, o sea, como que, bueno, hay esta cosa en el horror que
seguramente han escuchado, que siempre el monstruo da más miedo cuando no lo has visto aún, ¿no? Porque te lo imaginas, porque no hay nada peor que nuestra imaginación. Entonces, pues la historia completa, pues mejor imagínatela. Seguro lo que te puedes imaginar es mejor que lo que realmente yo te puedo decir, ¿no? O sea, como que creo que justo el horror del corto es que hay muchos espacios para tu interpretación y pues creo que cada quien pues le mete de lo que está sintiendo, de lo que está pensando y pues seguramente quien sea así más ansioso y que pueda crear peores cosas en su cabeza hace la mejor historia y pues yo la verdad es que creo que funciona mejor de esa forma. Voy. Hola, soy @JimenaChunti. Justo hablando un poco sobre lo que estaban diciendo de pues el contexto de la historia. ¿Sí me escucharon? Se cortó un poquito. Hablando del contexto de la historia, quisiera que, o sea, la pregunta es para los actores, actrices. ¿Cómo manejan entrar en una historia que tiene, la verdad, poco contexto, o sea, que todo es vibes? ¿Cómo manejas entrar como a la mitad de la vibe? ¿Sabes? O sea, no es como que vimos qué fue lo que sucedió. Estamos todos imaginándonos qué fue lo que sucedió. ¿Cómo manejan ustedes como actores entrar en el corto como ya con esa emoción iniciada, ¿sabes? No vimos esa emoción construirse en pantalla, vimos que ya tenían ansiedad, ¿sabes? O sea, esa es mi pregunta. A ver, adelante. Ay, súbete la más ansiosa. Caray, pues. En lo personal creo que, digo, sí, obviamente se habló de esta historia, ¿no? Y Julia me platicaba, ¿no? Y bueno, Dafne tiene toda esta historia que estamos viendo en la pantalla y todas estas emociones que está pasando, este contexto fuerte también de ver que a pesar de algo que ella está pasando y ella está sufriendo ese proceso todavía y está en esa transformación, tanto la familia lo descartó como obviamente el hermano ya siguió adelante, ¿no? A nadie le está realmente importando, ¿no? Esto es algo que ya quedó atrás para todos y es algo que para ella no quedó atrás. Y creo que parte de llenar como esos espacios también fue mucho que Julia me hablaba mucho de las sensaciones. Fue algo que a mí me ayudó muchísimo, que ella me hablaba de las sensaciones que quería transmitir como en cada escena, lo que quería que se sintiera y cómo se sentía Dafne con eso. Y creo que fue ir agarrando un poco de ahí, ir probando, pues desde los ensayos, en las escenas, en que también, o sea, yo tengo muy, muy claro por esta escena, ¿no? Donde me veía de espaldas en el lavabo y ella me decía, es que quiero que tu espalda se vea así y que hagas así, ¿no? Y entonces, creo que todo eso fue algo que me ayudó mucho a ver qué era lo que ella quería transmitir, ¿no? Y no hubo necesidad de llenar estos espacios vacíos porque realmente tampoco lo platicamos o tampoco fue algo que quedara entre nosotras. Creo que probablemente yo tenga mi propia historia de lo que pasó detrás y Julia tenga la suya y probablemente cada uno de nosotros. Entonces creo que eso también hace que esto haya sido muy interesante. Pero a mí realmente me ayudó eso también, el tener muy claro las sensaciones y todo lo que ella me decía de lo que quería ver y cómo quería que se fuera. Y pues de ahí irle agarrando un poquito de acá, de allá y buscar. Espero que haya respondido. ¿Alguien más quiere? Pues ya lo dijiste muy bien. Pues sí, justamente yo iba a decir que eso viene de la imaginación, del cuerpo y de la dirección. Y ya. Gracias. Lo mismo, pero más breve. ¿Tú? ¿No?
¿Opinas lo mismo? Okay. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario? Pues les queremos agradecer mucho por haber venido, por haber compartido este momento con nosotros y pues gracias también al elenco por estar presente aquí para conversar y gracias Julia, gracias al equipo que estuvo presente y pues nada, que vengan más proyectos, más éxitos, más festivales.